Ya en la anterior clase habíamos entrado un poco en lo que es patología torácica, que era los temas últimos que nos toca responder. Y bueno, parte también de la patología torácica es la patología esofágica, ¿no? Primero habíamos dicho lo que son las hernias diafragmáticas, y ahora vamos a complementar con lo que es patología del esófago, ¿no? Vamos a ver dos principales patologías que tienen que ver con, sobre todo, el funcionamiento del esófago, ¿no? Recordemos que el esófago es parte del tubo digestivo que tiene como finalidad, ¿no?, trasladar el bolo alimenticio de la cavidad oral hasta el estómago, ¿correcto? Pues esa es la función del esófago, ¿no? El esófago, podemos decir, vamos a recordar como siempre un poco de anatomía. Bueno, como ven, cerquita en el cuello, parte del tubo digestivo. El esófago se puede extender desde la vértebra C6 hasta por debajo del diafragma, ¿no? Está por debajo del diafragma a 2 centímetros por debajo. O sea, vamos a tener entonces una longitud aproximada de 27 a 30 centímetros y podemos dividir el esófago en un esófago cervical, ¿no?, torácico y abdominal, ¿no?, por el trayecto que va a tener el esófago, ¿no? Vamos a tener un esófago cervical de aproximadamente unos 5 centímetros. La mayor parte del esófago es torácico, o sea, que se encuentra dentro de la cavidad torácica, unos 20 a 23 centímetros. Si hay una pequeña parte de 2 centímetros que es abdominal, que es la que va a conectar, miren, desembocar o va a continuar con el estómago, ¿no? Entonces vamos a ver que sobre todo en la parte cervical y más aún en la parte abdominal, estos pequeños 2 centímetros de esófago abdominal, para hacer el asiento de algunas patologías. ¿Okay? Recordemos que el esófago tiene 3 estrecheces anatómicas. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene 3 estrecheces anatómicas, 2 principalmente a nivel de su relación con el músculo cricofaríngeo, que es, vamos a decir, el segmento de transición entre la cavidad oral y el esófago propiamente, ¿no? Luego, en la parte torácica, en el trayecto intratorácico, tiene relación con lo que es el bronquio principal izquierdo y el callado aórtico, ¿no? También esa relación con esa estructura anatómica produce un pequeño estrechamiento en el esófago. Y el tercero es bastante importante, es a través del hiato esofágico, ¿no? Recordemos que en la anterior clase les mencionaba que el hiato esofágico, ¿no?, es ese orificio, si quieren, en el diafragma, ¿no?, que permite el paso del esófago hacia la cavidad abdominal, ¿no? Eso se llama hiato esofágico, ¿no? Entonces, a este nivel vamos también a producir una estrechez, ¿no?, a nivel del esófago, que funciona como esfínter, ¿no? De ahí que viene esta abreviación que significa esfínter esofágico inferior, ¿no? Entonces la relación del esófago con el hiato esofágico, ¿no?, con ese segmento del diafragma, se denomina esfínter esofágico inferior. Y si hay un esfínter esofágico inferior, hay un esfínter esofágico superior, y justamente es esa relación que tiene con el músculo cricofaríngeo. Entonces, ¿cuál es la función de los esfínteres? Evitar el retorno, el flujo. Entonces, tanto el esfínter esofágico superior y mucho más el esfínter esofágico inferior
tiene la función de, ni bien el bolo alimenticio pasa al estómago, este se contrae, evitando los problemas de flujo, ¿no? Es la fisiología normal, ¿no es cierto? Una vez que el bolo alimenticio se produce en la cavidad oral, masticamos, ¿no? Hacemos el bolito, pasa al esófago, ¿no? El músculo cricofaríngeo se relaja, deja pasar el bolo, luego se contrae, luego a los movimientos de peristaltismo esofágico que traslada el bolo hasta el estómago, ¿no? Pasando por el llano esofágico inferior, ¿no? Que a su vez llega el bolo, se dilata, pasa al estómago y se contrae, ¿no? Es la fisiología normal. Entonces, ¿por qué recordamos esta parte? Porque es ahí justamente, ¿no? En el esfínter esofágico inferior, donde vamos a estudiar dos tipos de patologías. ¿Cuáles? Las patologías que tienen que ver con el mal funcionamiento de ese esfínter. Patologías en las cuales el esfínter se contrae por demás y no deja pasar el bolo alimenticio, ¿no? Patologías que tienen que ver con la hipertonía del esfínter esofágico inferior, ¿no? Es hipertónico, no se relaja. Y por el otro lado tenemos las patologías en las cuales el esfínter queda relajado, ¿no? y ya pierde la función del esfínter y por lo tanto se producen patologías. Pues tenemos esos dos extremos que vamos a ver ahora. ¿Okay? Bueno, además recordar que el esófago, ¿no? Está compuesto por mucosa, submucosa y lo que lo caracteriza dos capas musculares, ¿cierto? Esto es importante. La mucosa del esófago es un epitelio escamoso estratificado. Eso es normal, ¿no? Ese es el epitelio normal del esófago, ¿verdad? Bueno, entonces le decía que es importante recordar el epitelio normal del esófago, porque va a haber patologías en las cuales ese epitelio va a mudar, ¿no? Va a cambiar debido a las patologías, debido al reflujo sobre todo, ¿no? De ahí que vamos a estudiar lo que es el esófago de Barrett, por ejemplo, ¿no? Entonces les decía que estamos estratificados, el epitelio normal del esófago. Tiene una capa muscular interna y otra externa, ¿no? Una interna que es circular y otra que es longitudinal, ¿no? La diferencia de otros órganos es que esta no contiene serosa. Y recordemos que el tercio superior de la musculatura del esófago es una musculatura esquelética voluntaria y los dos tercios inferiores una musculatura lisa y voluntaria, ¿no? Esto es importante también reconocer las capas del esófago, porque vamos a ver que hay patologías que se denominan divertículos, ¿no? Son pequeñas saculaciones, sacos que se pueden formar por debilidad a nivel de la pared del esófago. Uno clásico y bastante común es el divertículo de Senker, por ejemplo, ¿no? Un divertículo esofágico bastante frecuente en nuestro medio, ¿no? La irrigación del esófago recuerda la irrigación del esófago. La parte torácica porque está irrigada.
Bueno, la parte cervical del esófago principalmente por ramas que tienen que ver que nacen de la arteria tiroidea inferior. La parte torácica de las arterias bronquiales, ¿no? Y también algunas esofágicas de la aorta. Y en el abdomen, la encargada de dar la irrigación es la arteria gástrica izquierda, ¿no? Y también las arterias. Bueno, la fisiología le decía, ¿no? El objetivo del esófago es trasladar el modo alimenticio de la cavidad oral al estómago. Para eso el modo alimenticio atraviesa dos esfínteres, ¿no? El esófago superior y el inferior. Ante la presencia del poro se relaja y luego se contrae, lo mismo el esfínter esofágico inferior, impidiendo de esa manera el reflujo, ¿no? Entonces le decía que vamos a tener la fisiopatología, va a ser justamente a este nivel, el nivel del esfínter esofágico inferior, ¿no? Patologías que tienen que ver con la hipertonía, es decir, patologías en las cuales el esfínter no se relaja, no deja pasar el bolo alimenticio, y por el otro lado, patologías en las cuales el esfínter es incompetente, o sea, todo el tiempo, podemos decir, sin tonía, se permite el flujo constante de los alimentos del estómago a el esófago. Entonces ahí, ¿no? Hipertonía y hipotonía, ¿no? Del esfínter esofágico inferior. Bueno, entonces, dentro de las principales patologías que tienen que ver con la hipotonía del esfínter esofágico inferior son las de reflujo gastroesofágico, una de las principales, debido a que el esfínter no se contrae de manera adecuada, permite el retorno de, ¿no? Puede ser los alimentos o también el jugo gástrico que se produce constantemente en el estómago, produciendo un reflujo, de tal manera que el paciente presenta uno de los signos típicos que es el reflujo, que se denomina la pirosis, ¿no? La pirosis es la sensación que presenta el paciente de una sensación de, podemos decir, de quemazón, si quieres, ¿no? Una sensación de algo caliente que fluye por detrás del pecho, no sé si se ve así, ¿no? Sensación de quemazón, digamos, es lo que se llama en terminología médica pirosis, ¿no? Pirosis. Dentro de las causas, el reflujo gastroesofágico se puede acompañar de otro tipo de patologías también, ¿no? Pueden ser incluso patologías de carácter vesicular también, ¿no? Las colelitiasis, las gastritis crónicas también se pueden acompañar de reflujo gastroesofágico, ¿no? Patologías netamente esofágicas como la calacia también, ¿no? Y también se pueden acompañar de otros signos atípicos, ¿no? De reflujo que pueden complementar a la clínica del paciente, ¿no? Náuseas, vómitos, esa sensación de llanura postprandial, ¿no? Después de comer, se siente lleno, satisfecho. Puede incluso presentar toracodinia, ¿no? Dolor torácico, ¿no? Ya en lo que es la enfermedad crónica, ¿no? Puede producir incluso problemas respiratorios o pulmonares, ¿no? Debido a que el reflujo en algún momento puede producir microbroncoaspiración, ¿no? De tal manera que se puede acompañar de tos crónica, disnea, ¿no? O de sibilancia, pero ya en etapas crónicas de reflujo, ¿no? Entonces hay un gráfico que nos muestra un poco lo que es el flujo, ¿no? El esfínter esofágico inferior normal, aquí, que impide el retorno de los jugos gástricos, y por el contrario el otro que ese flujo se da de manera constante. Dentro de las principales causas, le decía, un esófago, un esfínter esofágico inferior
incompetente, ¿no? Que tiene una anatomía disminuida de lo normal, una presión menor de 6 milígramos de mercurio, ¿no? También puede deberse a trastornos del peristaltismo, ¿no? Intestinal, o trastornos gástricos también, ¿no? Uno de ellos es la hipersecreción hacia el estómago, una hipersecreción por demás vacía de jugo gástrico, también puede producir estos síntomas o puede ser causa de este grupo gastroesofágico. Bueno, además de la clínica, además de esa pirosis, que es el síntoma típico del reflujo, además de algunos síntomas que acompañan, ¿no? La sensación de llenura postprandial, náuseas o vómitos frecuentes, tenemos que recurrir a pruebas, obviamente, que nos constaten, nos confirmen, nos descarten esta patología. En las patologías esofágicas en general, ¿no? Patologías de tubo digestivo, ¿no? Hoy tenemos las pruebas endoscópicas, ¿no? Aquellas que consisten en introducir, ¿no? Una cámara por vía oral, ¿no? Y poder ver de manera directa, ¿no? Inspeccionar de manera directa todo lo que es el tubo digestivo, ¿no? Desde el esófago, el estómago, el duodeno. Entonces, la endoscopía hoy día es bastante útil en el diagnóstico de esas enfermedades, ¿no? Por eso es que como primer examen complementario a la esófago gastroduodenoscopía, o sea, con la endoscopía en la cual vamos a ver todo el esófago, el duodeno, ¿no? Antes del estómago, y entonces nos va a poder mostrar cómo está en vivo y en directo, si quieren, en tiempo real, ¿no? Qué aspecto tiene la mucosa, se va a poder evidenciar si ese esfínter esofágico inferior, ¿no? Permite o está hipertónico o hipotónico, ¿no? Entonces, bastante utilidad hoy en día lo que es la endoscopía, patología, sobre todo del gástrico, ¿no? Otras pruebas que nos ayudan también al diagnóstico de estas enfermedades es el esofagograma, ¿no? El esofagograma consiste en radiografías secuenciales contrastadas, ¿no? Consiste en darle al paciente un contraste, ¿no? Por vía oral, generalmente puede ser el bario, y desde el momento que el paciente ingiere el contraste se van haciendo radiografías secuenciales o la fluoroscopía, de tal manera que vamos a estudiar, ¿no? Cómo el contraste va pasando de la cavidad oral por el esófago, ¿no? Hasta el estómago, ¿no? Vamos a ver ahí, nos va a poder mostrar, ¿no? Si hay alguna dilatación del esófago, ¿no? O si hay fallas de relleno, patologías tumorales es muy útil. En la calasia es bastante útil el programa porque nos muestra un esófago dilatado, vamos a ver más adelante, ¿no? Entonces también el esofagograma es de bastante utilidad para poder evidenciar y diagnosticar estas enfermedades, ¿no? Doutor, uma pergunta. Sí. Essa esôfago gastroduodenal, isso vai até o duodeno? Sim, não dá. E necessita ir ao duodeno? Normalmente se hace una inspección hasta el duodeno. No, siempre se va y ahora esófago, estómago hasta el duodeno. Só uma esofágica não seria tranquilo? No, porque los tubos gástricos son enfermedades que siempre tienes que estudiarlas mínimamente desde el esófago hasta el duodeno. Además, si vas a hacer ya, digamos, una prueba tan invasiva, porque es una prueba invasiva, sí, se da al paciente, resulta bastante traumático a veces, entonces es una serie. ¿Ya? Bueno, los demás estudios son ya de especialidad, ¿no? Lo que es la manometría gástrica, la videoscintilografía, la chimería, ya son de
ya en situaciones especiales se va a solicitar esos estudios, ¿no? Como decía que es tan importante la endoscopía, ¿no? Que ahora hemos, las clínicas, los estudios, ha evidenciado esto, de tal manera que utilizando la endoscopía se ha podido clasificar los grados de lesión del esófago que puede ser producto del reflujo, ¿no? Entonces, como se produce un constante reflujo de ácido gástrico al esófago, y pues el epitelio esofágico no es el adecuado para poder, digamos, soportar esos ácidos gástricos, ¿no? Y entonces va a haber una lesión por parte del tubo gástrico hacia el epitelio del esófago, ¿no? Y entonces a esto se llama esofagitis, ¿no? La inflamación de la mucosa esofágica producto del constante reflujo que hay del estómago hacia el esófago, ¿no? Y entonces Savary Miller clasificó ya desde 90, digamos, una antigua, utilizando endoscopía obviamente, clasificó los tipos de esofagitis, ¿no? Dependiendo a las lesiones que esto produce en la mucosa esofágica, ¿no? Utilizando el endoscopio, ¿no? Haciendo la serie esófago-gastroduodenal, que decía, y entonces clasifica en 4 estadios, ¿no? Uno, una lesión única, o sea, una lesión única aislada en la mucosa esofágica. El grado 2 ya son erosiones múltiples, ¿no? Longitudinales, casi abarcando toda la mucosa esofágica. En el grado 3 son lesiones que abarcan la circunferencia, o sea, toda la circunferencia esofágica. El grado 4 es un grado ya crónico en la cual se produce estenosis, ¿no? ¿Qué será la estenosis? ¿Quién entiende por estenosis? La disminución del lumen, ¿no? Entonces, la presencia ya de estenosis, ven ahí, nos habla de ya un problema crónico, ¿no? Porque el epitelio normal ha sido reemplazado por un epitelio fibrótico de tal manera que va estrechando el lumen del esófago, que lo vamos a ver acá en la siguiente diapositiva, ¿no? Como les decía, la clasificación de Savary Miller, ¿no? Primer grado, erosiones únicas, ¿no? Solamente una en todo el esófago. Las lesiones 2, ¿no? En todos los pliegues longitudinales, hacia lo largo, digamos, del esófago, ¿no? Las del grado 3 son las circunferenciales, es decir, son lesiones que se pueden encontrar a todo alrededor, si quieren, del esófago, ¿no? Toda la circunferencia, por eso son lesiones circunferenciales. La diferencia del grado 3 son las más longitudinales. La del grado 4, les decía, miren la diferencia del lumen, cómo va estrechándose, engrosándose, porque ese epitelio que está constantemente, digamos, irritado por el reflujo, ¿no? Se reemplaza por tejido fibrótico y se va estrechando, se va cerrando en su lumen. Y el grado 5 es un grado ya crónico y se lo trata de manera, digamos, individual. Se denomina esófago de Barrett porque ya es como un estado digamos, cancerígeno, ¿no? Por eso se trata como un grado ya más avanzado, un grado 5. El esófago de Barrett puede pasar ya a formar un adenocarcinoma si no se hace un tratamiento. Ya es un dato alarmante, por decirlo, ¿no? Eso va a evolucionar a un adenocarcinoma, un problema más serio, ¿no? Entonces la clasificación de Savary Miller de acuerdo a la endoscopia, ¿no? Bien. Si recuerdan, en la anterior clase les había hablado de las hernias hiatales, ¿no? Que hemos visto que hay 2 o 3 principales tipos de hernia hiatal. Se había dicho que el hiato esofágico, ¿no? A veces puede ser complaciente y permite que el estómago no se herne
la cavidad torácica, ¿no? La hernia hiatal, que puede ser por desplazamiento, decía, por deslizamiento, o la otra es la paraesofágica, ¿no? En la cual la debilidad es paralela al hiato esofágico, ¿no? Y pues también puede haber una mixta, ¿no? En la cual se produce una combinación de estos dos tipos de hernias hiatales. ¿Cuál es la relación con el reflujo gástrico en este caso? Es que la hernia tipo 1, ¿no? En la cual el estómago por deslizamiento se va introduciendo en el tórax, pues va a ser también que se introduzca parte del esfínter esofágico inferior, y entonces pues ya pierde esa funcionalidad de esfínter, ¿no? Y entonces se va a dar un constante reflujo. Entonces podemos decir, que no se ve muy bien la imagen ahí, podemos decir que la hernia hiatal tipo 1, ¿no? También se va a acompañar de reflujo gastroesofágico. Por eso la mencionamos acá, ¿no? ¿Cuál va a ser el tratamiento de este tipo de hernias? En una primera instancia podemos utilizar fármacos bloqueadores de la producción gástrica, ¿no? Anti-H2, denomina, ¿no? Tipo de aspirina, o podemos utilizar los inhibidores de la bomba de electrones, ¿no? ¿Cuál es? El principal, ¿no? Pero si los síntomas persisten, ¿no? Tenemos que recurrir al tratamiento quirúrgico. Ahí es donde entra la cirugía. Si no podemos manejar el reflujo, ¿no? De manera clínica con medicamentos, ¿no? Si no responde al uso medicamentos, tenemos las famosas cirugías anti-reflujo. Cirugías anti-reflujo. En la anterior clase preguntaba ya cómo podemos resolver esto. Entonces, justamente para eso tenemos estos tipos de cirugías, ¿no? La técnica se llama funduplicatura. Funduplicatura, que puede ser en 360 grados o puede ser en 270 grados. ¿A qué se refiere esto? Como tenemos, en la hernia hiatal, tenemos que el segmento, ¿cierto? El esófago abdominal, el esfínter esofágico inferior, se desliza hacia el tórax, ¿no? Te decía, pierde esa función del esfínter. Lo que hacemos es, utilizando el fundus gástrico, como ven acá, ¿ya? Hacemos como que abrace, si quiere, ¿no? a esa parte del esófago abdominal, de tal manera que con esa técnica, se llama funduplicatura, de un fundus, como abrazando al esófago, que puede ser en una vuelta completa, ¿no? Eso se llama 360 grados, 360 grados, que es la técnica de Nissen. Ya tengo otra lista. Le da una vuelta completa al esófago. ¿Para qué objetivo tiene esto? El objetivo de que podamos devolverle la capacidad de esfínter a ese segmento del esófago. Nos envolvemos con el esófago, con el estómago, y hacemos que ese segmento que estaba deslizado hacia el tórax, ¿no? Quede primero en cavidad abdominal y también funcione como un esfínter, ¿no? Por eso se llama cirugía anti-reflujo. De esa manera evitamos que el paciente continúe con reflujo, ¿no? Entonces, esta duplicatura, ¿no? Refuerza esta parte del esófago y hace que vuelva a funcionar, ¿no? Ese esfínter esofágico. En eso entonces. Ahora, la variante de esta es la de Lopez, que le decía que solamente varía en que no se hace en 360 grados, ¿no? Solamente 270 grados, o sea, no se envuelve, si quieren, por completo el esófago, simplemente la parte posterior, y queda un segmento libre, ¿no? Esa es la de Lopez. Son dos variantes de
realiza para evitar, como decía, el reflujo gastroesofágico, ¿no? Ahora, ¿por qué creen que hay esta otra alternativa? ¿Por qué se habrá desarrollado esta otra alternativa? Una de Pompeo. Que han seguido la clase. ¿Por qué? Porque la funduplicatura de Nissen se ha visto en el tiempo que si bien le devolvía la función del esfínter esofágico inferior, a veces hacía que sea muy hipertónico ya también, o sea, se iba al otro extremo, ¿no? De ser hipotónico totalmente a ser hipertónico, entonces producía otro tipo de patología, ¿no? Entonces, para evitar eso, se ha hecho otra técnica en la cual no le das la vuelta, como ves, totalmente al estómago, dejas un segmento de tal manera que a lo posterior no va a presentar un esfínter hipertónico, ¿no? Que era una complicación que se presentaba a la larga de la otra técnica. Por eso se ha desarrollado. Se puede decir que lo ve como una técnica mejorada, por decir, ¿no? Bueno, ¿qué complicaciones puede tener? Les decía, ¿no? La estenosis esofágica puede ser una complicación, ¿no? Por lo tanto, la capacidad de hipertónica que puede hacer estenosis, ¿no? Otras complicaciones del reflujo es, les decía, el esófago de Barrett. El esófago de Barrett es, si uno, por algún motivo, en un informe endoscópico, ¿no?, reporta un esófago de Barrett, pues lastimosamente hay que tomarlo con cuidado, porque como decía, resulta que el esófago de Barrett es un paso hacia algo neoplásico, algo cancerígeno. El esófago de Barrett al adenocarcinoma, ¿no?, está cerquísimo, ¿no? Por eso es que es muy importante diagnosticar, ¿no? Y problemas pulmonares debido al reflujo crónico, les decía, ¿no? Puede haber broncoaspiración, microbroncoaspiración, que puede producir problemas pulmonares. Entonces, el esófago de Barrett, que se conceptualiza como un cambio, ¿no?, cambio del epitelio, ¿no? ¿Cuál era el normal? Entonces, en el esófago de Barrett, el esófago, ¿no?, ese epitelio escamoso estratificado normal, debido a la constante agresión, si quieren, al constante reflujo del estómago, cambia, ¿no?, cambia de epitelio, cambia a un epitelio más cilíndrico o columnar, más tipo intestinal, que pueda, digamos, de alguna manera adecuarse a esa acidez gástrica, ¿no? Entonces, ese cambio, esa metaplasia, ese cambio de epitelio se denomina esófago de Barrett. Esta es una, obviamente, esto se puede evidenciar mediante endoscopía, ¿no? Como decía, que hoy el concepto de esófago de Barrett es como la visualización endoscópica, ¿no?, de metaplasia intestinal. ¿Qué significa la metaplasia? Cambio de epitelio a otro, ¿correcto? Entonces esto se puede evidenciar en una longitud de un segmento de 3 o más centímetros de reemplazo, como dicen, ¿no?, de epitelio esofágico normal por un cilindro, ¿no?, debido a el reflujo gastro, ¿no? Entonces ese es el concepto ahora de esófago de Barrett, ¿no? Evidenciamos mediante endoscopía que hay un cambio de epitelio debido al reflujo. Entonces, vean ustedes, si encontramos una metaplasia, la secuencia y luego displasia y luego carcinoma. Por eso es importante, ¿no?, saberlo diagnosticar en su momento, ¿no? Entonces, vean ustedes que
póngale 5 pacientes con esófago de Barrett, el 1% va a evolucionar a un adenocarcinoma. De ahí la gravedad del diagnóstico de esófago de Barrett. Y también la importancia de tratar el reflujo gastroesofágico en su momento. Porque vean ustedes que todo esto inicia con un simple reflujo. Si no se trata en su momento, un tratamiento ya sea médico o quirúrgico, puede evolucionar, como les decía, a un cáncer de esófago. Bueno, y el tratamiento del esófago de Barrett, dependiendo al grado de metaplasia o displasia, puede en algunos momentos, en algún grado, responder a tratamiento médico. Se puede utilizar dosis altas de omeprazol, de goma de protones, pero ya en displasias severas, ¿no?, se tiene que hacer una cirugía bastante cruenta, ¿no?, bastante agresiva, ¿no?, que consiste en reseccionar ya todo el esófago, ¿no? Entonces, ya ven ustedes que es una cirugía compleja, de alta complejidad, de alta mortalidad, ¿no? Imagínense ustedes reseccionar todo el esófago y, como dicen, reemplazarlo por un segmento de polvo, hacer que el estómago, las obras del esófago, ya es un tema más complicado, ¿no? Y se lo indica ya cuando hay una displasia severa, ¿no? Entonces, ahí nos hacemos una idea de qué importante es prevenir, ¿no? Bien, hasta ahí preguntas, dudas. Bueno. Otro tipo de patologías en el esófago son los divertículos, ¿no? Les decía, son pequeñas formaciones saculares que se pueden producir a todo lo largo del esófago, ¿no? Puede haber divertículos verdaderos o falsos, dependiendo a su conformación, ¿no? Podemos dividirlos según a su localización también, o a las capas que lo conforman, o también debido al mecanismo que forman estos divertículos. ¿Por qué se forman estos divertículos? ¿No? Vamos a ver que para la formación tiene que haber un aumento de la presión intraesofágica, luminal intraesofágica, ¿no? Entonces, una clasificación es por los mecanismos, ¿no? El mecanismo más frecuente es por pulsión. ¿Qué quiere decir por pulsión? Un aumento de la presión intraluminal del esófago, ¿no? Puede deberse a problemas de esfínter, hipertonía, así que la presión se vaya aumentando y vaya formando saturación. Otro mecanismo de formación de estos divertículos, de estos sacos que se forman en todo el esófago, es por tracción. ¿Qué quiere decir? Que procesos inflamatorios crónicos contiguos del esófago también pueden hacer que el segmento del esófago vaya formándose de a poco a manera de sacos, ¿no? Esta es una clasificación según el mecanismo de formación. Según a las capas que lo conforman, les decía, podemos clasificarlos en verdaderos y falsos. Verdaderos cuando están compuestos por todas las capas de la pared esofágica, ¿no? Mucosa, mucosa y muscular. Las falsas cuando los divertículos están formados solo por la mucosa y submucosa, de tal manera que la capa muscular está intercalada, ¿no? Y por la localización podemos dividirlos en faringoesofágicos, ¿no?, de los cuales el más común, más frecuente, es el divertículo de Senker, ¿no? Tenemos parabronquiales, ¿no?, esofágicos en la parte intratorácica, ¿no?, que se relacionan cerca a la infiltración de la tráquea. O también tenemos los epifrénicos, ¿no?, que son divertículos que pueden formarse en los últimos 10 centímetros del esófago, ¿no? Por la localización podemos dividirlos de esta manera, de los cuales el más conocido y más estudiado es el divertículo de Senker.
Aquí tenemos, esta por ejemplo, les decía, es un esofagograma, ¿no? Es una radiografía contrastada de un paciente que ingiere bario y le vamos haciendo unas radiografías o fluoroscopía continua, de tal manera que va de contraste, miren, dibujando todo el esófago. Y vemos acá, ¿no?, que hay como una formación sacular que se desprende. Normalmente el esófago debería ser como un tubo uniforme, ¿cierto? Pero aquí ven ustedes que ya presentan un divertículo. Entonces vean ustedes que tan importante es el esofagograma para el diagnóstico de esta enfermedad. Lo mismo acá, miren, es evidente, ¿no?, un divertículo epifrénico del esófago con un tubo y está en continuidad con un divertículo. Se va formando. Bien, les decía que el más frecuente en los divertículos es el de Senker, el más estudiado, ¿no? Puede presentarse entre 30 y 50 años de edad. Siempre se presenta en una zona de debilidad, que se llama el triángulo de Killian. Interesante. El triángulo de Killian está dado por un espacio, un lugar triangular formado por músculos constrictores de la faringe, músculos tirofaringios y cricofaringios, ¿no? Así un espacio triangular que debido a la debilidad y al aumento de la presión, no, les decía que el divertículo de Senker se forma por pulsión, hay un aumento de la presión intraabdominal y de a poco va formándose esa saculación a ese nivel. ¿No? Entonces ahí vemos el divertículo de Senker, ¿no?, una visión posterior. No, les decía que se forma debido a un aumento en la presión intraabdominal, ¿no? Es un divertículo falso, por función falso, porque no está compuesto por las tres capas de la pared esofágica. Es de crecimiento gradual, ¿no?, va formándose de a poco, ¿no? Y en algún momento puede obliterar, o sea, puede obstruir el lumen del esófago. De ahí la gravedad, ¿no?, de esta enfermedad. ¿Cuál es la clínica? ¿Cuáles van a ser los signos, síntomas que van a presentar los pacientes con Senker? Los signos, síntomas pueden ir desde el disfasia cervical. Algo que es característico es la regurgitación de alimento no digerido. Come, se va al divertículo y en un momento fluye tal como va ingerir, porque no pasa al estómago, se va al divertículo y ahí puede regurgitarse. Sensación de gorgoteo en el cuello. ¿Qué será el gorgoteo? ¿Qué entienden por gorgoteo? ¿Qué es gorgoteo? ¿Cómo fue esa sensación de comida que estaba pegada? Ya, pegada, acumulada, ¿no?, como retenida, ¿no? ¿Qué más? Sensación de ahogo, siempre y cuando ya el divertículo va creciendo y va obliterando, obstruyendo la línea esofágica o aérea. Broncoaspiración, ¿no?, por la regurgitación, puede aspirarse, puede dar pérdida de peso también, ¿no?, se acumula y no pasa el estómago, no se absorben los nutrientes. Debido a que todo el alimento se va al divertículo, se puede fermentar, el paciente puede presentar una litosis, ¿no?, porque pasa, ¿no? Para diagnosticar, ¿no?, les decía, tenemos principalmente en estos casos vamos a recurrir al esofagograma, no tanto la endoscopía en estos casos, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos que entender que los divertículos son zonas débiles que son
frágiles, ¿no? Son obstáculos que si uno hace una endoscopia o hace una mala maniobra puede llegar a perforar. Por lo tanto, no es tan recomendado, por decir, ¿no? la endoscopia en enfermedad divertida. Más no se tiene mucha experiencia en la endoscopia, ¿no? Sin embargo, en algunos casos sí se puede hacer, pero antes de la endoscopia, en estos casos, es más importante o de más ayuda al diagnóstico un esofagograma contrastado, ¿no? Nos ayuda más a ver la dimensión, la ubicación del divertículo, ¿no? Bueno, ¿cuál es el tratamiento del divertículo esofágico? ¿No? Obviamente, ¿cuál es lo grave de esto? ¿No? Las complicaciones se pueden ser tanto que puede producir signos de obstrucción, ya sea digestiva o aérea, ¿no? Entonces lo que se hace es una resección, ¿no? Resección del divertículo, pero además ahora, ¿no? Ahora que se ha entendido un poco la fisiopatología de la formación de estos divertículos, además de hacer la resección quirúrgica, ahora tenemos que hacer algo que se llama miotomía. Miotomía a nivel del esfínter esofágico superior. ¿Con qué objetivo? Con el objetivo de liberar la presión intraesofágica. Como les decía, el divertículo de esófago de Senkel se ha estudiado que se forma por pulsión, ¿no? O sea, por un aumento de la presión intraluminal del esófago. Entonces, cuando hacemos una miotomía, ¿no? Liberamos, ¿no? la presión del esfínter esofágico superior de tal manera que también libera la presión intraluminal, ¿no? Y entonces vas a evitar que la sutura, ¿no? Que se hace en la resección del divertículo pueda soltarse, por decir, y hacer una mediastinitis, ¿no? Antiguamente solamente se hacía la resección y nada más, pero no se entendía que el divertículo se formaba por un aumento de la presión intraluminal. Entonces hacían la resección, continuaba la presión intraluminal y hacía que se suelte la sutura, ¿no? Se llama dehiscencia de sutura, y entonces hacía que todo el contenido esofágico se vierta al mediastino y haga una mediastinitis, ¿no? Una complicación temida de esa cirugía, ¿no? Entonces, para evitar eso y entendiendo el mecanismo de fisiopatología de la formación del divertículo Senkel, les pedía, además de hacer la resección del divertículo, como les decía, una miotomía, es decir, se hace una incisión sobre el esfínter esofágico superior de tal manera que no esté tan hipertónico, no pierda esa capacidad y permita que se libere la presión intraluminal. Y con eso después uno tem como eso, crear una estenosa, ¿no? Después, No, estenosar no puede producir lo otro que sería un esfínter hipotónico. O sea, una complicación de una miotomía, si le quitas la capacidad del esfínter, puede hacerse más. Puede perder esa capacidad. No, la miotomía no se hace, no involucra la mucosa ni su mucosa, simplemente la sección del músculo, por eso miotomía. O sea, no involucramos el lumen del esófago, ¿no? Para evitar totalmente ese estímulo. Cuando evidentemente la lesión es por dentro, sí hay el riesgo de producir estímulo. Pero en la miotomía solamente hacemos una sección del músculo. Como yo les decía, recuerden que el esófago tiene una capa muscular y otra longitud, ¿no? Solamente se hace una miotomía, pero es miotomía, ¿no? Por corte del músculo. ¿Ya? Bueno, preguntas hasta acá. Y por último tenemos la hipertonía, el otro lado de lo que es los trastornos de motilidad gástrica, o sea, los de hipertonía. Ahorita hemos visto los de hipotonía, ¿no? Eso que produce el reflujo constante. Por el otro lado tenemos patologías en las cuales el esfínter no se relaja, ¿no? Y
una de las enfermedades más frecuentes en nuestro medio es la acalasia. Seguramente han escuchado hablar de la acalasia, ¿no? Es un trastorno de la motilidad esofágica, ¿no? La fisiopatología está estudiándose de tal manera que algunos postulan alguna degeneración neurogénica, ¿no? En la cual hacen que el esfínter pierda esa capacidad de relajarse y volver a contraerse, ¿no? Y que está totalmente hipertenso, si quiere, ¿no? Hipertónico, no deja pasar los alimentos, ¿no? Por lo tanto, el esófago, ¿no? Tiene que, por decir, luchar, digamos, para que pueda hacer pasar el alimento hacia el estómago. Y en eso el esófago se va haciendo más dilatado, más tortuoso, ¿no? Entonces, esa es la fisiopatología de lo que es la acalasia, ¿no? Que tiene que ver, como les decía, con una hipertonía del esfínter esofágico inferior. Entre las teorías, ¿no?, más acertadas, se ha visto que puede haber una degeneración neurogénica que impida que el esfínter se dilate y deje pasar los alimentos, ¿no? Y entonces, consecuente a esto, el esófago se va haciendo más dilatado por jugos. ¿Cuáles van a ser los síntomas que va a producir esta enfermedad? Disfagia, obviamente, dificultad para digerir los alimentos. Regurgitación de los alimentos sin digerir, ¿no? Parecido a lo que Esenker, ¿no? Porque entiende que no pasa. Ahora que esta acalasia puede ser progresiva, realmente empieza con la disfagia a alimentos sólidos, ¿no? En la primera etapa el paciente no logra pasar alimentos sólidos, y ya en etapas crónicas, etapas más severas, ya no puede lograr pasar ni agua, ¿no? Pasa ni los líquidos. Entonces ya es cuando eso está pasando avanzada, el paciente a veces recién con ayuda médica, ¿no? Bien, entonces puede haber esa regurgitación sin digerir, obviamente pérdida de peso, ¿no? Como es simplemente un problema de funcionamiento, no produce dolor, pues es una enfermedad silente, ¿no? Silenciosa, ¿no? Algunos pacientes refieren que para poder aumentar un poco la presión esofágica y que presione y pueda lograr pasar algo de alimento, ¿no? Tienen que tomar grandes cantidades de líquido, ¿no? Para un poco ayudar a que pasen los alimentos hacia el estómago. Para el estudio de la acalasia, uno que nos ayuda bastante y es patognomónico en el diagnóstico es esta imagen, ¿no? Esta imagen que es un esofagograma, ¿no? Es una radiografía contrastada, les decía, con varios. Vean ustedes cómo el esófago se ha dilatado en extremo, ¿no? Y se va haciendo más fino hacia la transición hacia el estómago. Lo que se llama la imagen en pico de parto, ¿no? Esas características, ¿no? Ustedes ven de otra forma, ¿no? Asemeja. Esa es una imagen patognomónica característica de la acalasia, ¿no? Algunos libros decían la imagen de cola de ratón también, ¿no? Está como un ratón y va estrechándose y haciendo como una colita fina. Entonces, el esofagograma, como ven, nos ayuda bastante en el diagnóstico de esta enfermedad que es la acalasia, ¿no? Bien. ¿Qué diagnóstico? ¿Qué tratamiento vamos a hacer? Tenemos un esfínter hipertónico, ¿no? Podemos recurrir a tratamiento conservador, si vale el término, ¿no? Terapia conservadora, y consiste en poder hacer dilataciones por vía endoscópica del esfínter, o sea, tratar de abrir, si vale el término, ese esfínter, ¿no? Para que pueda dejar pasar los alimentos, ¿no? Son terapias alternativas, ¿no?
O se puede también recurrir a la cirugía, ¿no? Dentro de las terapias, ¿no? Además de las dilataciones, ¿no? Balón endoscópico, ¿no? Se pueden utilizar medicamentos que bloquean los canales de calcio para hacer que la musculatura, ¿no? sea más hipotónica, de tal manera que pueda dejar pasar los alimentos. O se pueden recurrir a la cirugía, ¿no? Y la cirugía en estos casos consiste en lo que hablamos hace rato, ¿no? Una miotomía. Y la técnica se llama la miotomía de Heller. Y es lo que más o menos el rato les explicaba, que consiste simplemente en hacer una incisión sobre el esfínter esofágico inferior, ¿no? De 10 centímetros, desde la técnica quirúrgica, ¿no? Como acá, ¿no? De tal manera que incidimos sobre la musculatura, de tal manera que pueda, ¿no? Ese esfínter esofágico inferior, ¿no? Liberarse, si quieren, ¿no? Pasar de un estado hipertónico a uno más hipotónico, de tal manera que pueda transcurrir los alimentos de manera, ¿no? En eso consiste la técnica quirúrgica, que es la miotomía de Heller. Ahora que, como ven, si bien se libera, ¿no? Se libera ese estado hipertónico, también puede haber una complicación que es el reflujo, ¿no? Un 10% de esta técnica quirúrgica se puede acompañar con un reflujo gastroesofágico. Por lo tanto, hoy en la práctica se combinan dos técnicas, lo que es la miotomía de Heller, y para evitar ese 10% de reflujo, además se hace la funduplicatura de Heller, ¿no? Se combina con el objetivo de que evitar ese reflujo a la larga, ¿no? Entonces, además de hacer la miotomía, hoy en día se hace la funduplicatura de Nissen o de eso, ¿no? Entonces, de esa manera se libera esa hipertonía que tenía el esfínter esofágico inferior, y pues ya mejoran obviamente los síntomas del paciente, ya puede tragar alimentos, ya puede pasarlo, pero sin mucha dificultad, ¿no? Entonces, vean que estas patologías, sobre todo esófago, no, son las técnicas quirúrgicas han venido a digamos, hacer un tratamiento efectivo, ¿no? Porque les hablaba de las otras terapias alternativas, ¿no? La dilatación con balón endoscópico, ¿no? Si bien en algún momento son efectivas, lo malo es que a la larga vuelve nuevamente el problema, ¿no? Son recidivantes, ¿no? El tratamiento puede dilatar a un tiempo bien, pero nuevamente vuelve a este esfínter a ser hipertónico. Entonces, para evitar eso, se ha visto que las técnicas quirúrgicas, ¿no? tienen mejor pronóstico para el paciente, ¿no? Alivian mejor los síntomas, tienen menos recidivas, ¿no? Entonces, el tratamiento quirúrgico es bastante satisfactorio, ¿no? Bien, preguntas de acá. Bien, vamos a dejar esta parte ya para seguir.